Fragmentos de la noche. De generación en generación, cada padre de familia ha transmitido a sus hijos, cuando son pequeños, que si no mejoran su comportamiento, se los llevará el ropavejero, el hombre del costal o el coco. Tal vez esta declaración ha sido tomada un poco a la ligera, puesto que la verdadera historia de donde se ha sacado este personaje para asustar a los menores fue realmente un grupo de personas desalmadas y sin ningún respeto por la vida humana. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. 28 de junio de 1910, en la localidad de Gádor, en España, un niño de apenas 7 años de edad desaparece por los prados mientras jugaba y corría de manera despistada. Sus padres lo buscaban desesperados, hasta que una persona dice encontrarlo accidentalmente y señala al sospechoso, Francisco Leona, el barbero del pueblo. Uno de los pobladores cercanos, llamado Francisco Ortega, al que apodaban el Moruno, sufría de tuberculosis y cada vez se ponía más grave, puesto que la tos no cesaba de su cuerpo y además de eso, no dejaba de fumar incluso en ayunas. Su esposa Antonia le reprendía al ver que ni en ese estado dejara el cigarrillo. Una mañana muy temprano, el hombre comenzó a toser con tal magnitud que perdió el equilibrio y cayó al suelo. Antonia, desesperada, lo ayudó a levantarse y le obligó a salir para ir a casa de una curandera llamada Agustina, quien vivía a las afueras de Gádor. La curandera lo recibió en su casa, en compañía de su hijo llamado Julio, al que apodaban el Tonto, por una discapacidad que padecía y que solía ayudarla en sus curaciones. Y preguntó el motivo de su visita. El murano le dijo que se sentía muy mal, asegurando sentir la muerte muy cerca, a lo que ella le dijo que si deseaba conservar su vida, debía encomendarse a los poderes de la única persona capaz de curarlo, el barbero del pueblo, de nombre Francisco Leona. Francisco Leona Romero era un hombre mayor de 75 años, quien se dedicaba a la barbería y se decía que era un curandero muy eficaz en sus trabajos, ya que era muy solicitado para curar todo tipo de enfermedades, desde un resfriado, un empacho, hasta enfermedades más graves. Agustina les acompañó hasta su casa y les presentó al hombre moribundo. El aspecto del enfermo era terrible. Tenía una expresión de miedo y sufrimiento, los pómulos hundidos y le faltaban algunos dientes. El barbero los invitó a pasar y tomaron asiento. Comenzaron explicándole que le quedaba poco tiempo al sujeto, pues su tos no dejaba de acecharle y le provocaba una terrible sensación de ahogo. La tuberculosis lo estaba matando a pesar de su juventud. Leona lo observó detenidamente, de arriba abajo, pensando y analizando la situación, hasta que de pronto le vino una idea. Tus males se han acabado. Tendrás que hacer lo siguiente: consumir la sangre recién salida de un niño y untarte sus entrañas calientes sobre el pecho. Hecho esto, quedarás completamente sano. Después de lo que le dijo el curandero, se hizo un silencio espectral. El moruno y su mujer se miraron el uno al otro, y en su rostro la esperanza se marcó. Es extraño que a ninguno de los dos les pareciera cruel ni despiadado el remedio que les acababan de decir que debían realizar. En lugar de eso, se sintieron felices, porque habían colado toda su fe en el hombre curandero, y ahora su siguiente preocupación sería de dónde sacarían un pequeño niño para curar al hombre. Enseguida aceptaron el trato, y el pago acordado fue de 3,000 reales. Ahora lo difícil era cómo y cuándo encontrar a la víctima perfecta para realizar la curación del moruno. Era claro que para Leona todo esto era un simple trabajo con buena remuneración. Aseguró que sería muy fácil tomar a un niño del pueblo que le sería útil.
Todo esto se desarrolló en el transcurso de la mañana y planeaban que al caer la tarde el plan debía estar hecho para la salud del paciente en curso a manos de Francisco Leona. Una tarde, el matrimonio González Parra, junto con sus 5 hijos, iban rumbo al río, que se encontraba en Gádor. La madre de familia llevaba unos bultos de ropa, por lo que no podía mirar todo el panorama que abarcaban sus pequeños hijos, quienes al estar en campo abierto, corrían sin parar jugando divertidos. El padre se encontraba ocupado en sus tareas. Reprendía con pequeñas advertencias a sus hijos, indicándoles que ayudaran a su madre a lavar para que terminara pronto y pudiesen volver a casa. Escondidos detrás de unos árboles, mirando de lejos, estaba Francisco Leona, junto con Julio el Tonto, a quien le ofreció personalmente que le ayudase a atrapar al niño, que serviría para el remedio del enfermo. A cambio de una parte de la paga monetaria, esperaron pacientemente hasta que uno de los pequeños se acercó lo suficiente. Era un niño de 7 años de edad. Se le notaba bastante saludable y se alejó lo suficiente mientras sus padres se enfrascaban en sus tareas. Bernardo González Parra fue sometido en segundos por los sujetos, quienes lo tomaron fuertemente, sin darle posibilidad de gritar, pues lo dejaron inconsciente y lo metieron dentro de un saco y lo trasladaron hasta un lugar aislado en Aros, que Agustina ya tenía preparado para el acto. El hermano de Julio el Tonto, llamado José, fue el encargado de dar aviso al moruno para que acudiese enseguida a su curación, mientras su esposa le preparaba de cenar. Increíblemente para ellos este acto parecía bastante normal, puesto que en ningún momento alertaron a las autoridades de los actos atroces que planeaban hacer. Llegaron al lugar, el paciente y los curanderos se alistaron. El menor permanecía en el bolso inconsciente, mientras que preparaban los utensilios: una mesa, una navaja de barbero muy afilada y un recipiente para recolectar el vital líquido. Es así que, listos para comenzar, el pequeño fue colocado sobre la mesa con los brazos extendidos, mientras la curandera y su hijo lo sostenían. La inconsciencia comenzaba a pasar, así que debían hacerlo muy rápido. El enfermo se colocó cerca de la mesa con su recipiente listo para atrapar la sangre. Leona tomó su afilada navaja, levantó el brazo del niño y cortó amplia y sagazmente en la axila del pequeño. La sangre botó y el dolor que sufrió le hizo gritar desgarradoramente a causa de la herida mientras se retorcía. A los agresores parecía darles gusto. El perpetrador dijo sin empatía alguna que ese acto era similar a aniquilar un animal. Entre más se retorcía, más líquido obtendrían. La sangre que brotaba fue recolectada en el recipiente y le agregaron azúcar. La mezclaron y enseguida el moruno bebió lo más que pudo, deseoso de curarse pronto. Posterior a eso, y el niño aún con vida, procedieron a abrirlo en canal, desde el estómago hasta su parte íntima, para extirpar sus entrañas, mismas que el moruno se apresuró a tomar y frotarse en el pecho y la espalda, con la ayuda de su esposa, pues Francisco Leona le había indicado que debían estar calientes para que surtieran el efecto deseado. Increíblemente, el niño fue testigo de tales atrocidades, pues a pesar del grave dolor al que fue sometido, su cuerpo seguía con signos vitales débiles y sus pequeños ojos no daban crédito a lo que le había tocado sufrir. Vacío por dentro, al fin se desmayó a causa del terrible dolor causado, y los atacantes se dedicaron a deshacerse de él antes de que alguien los descubriese. Mientras el enfermo se cubría y esperaba a que el remedio hiciese el milagro a su salud, Francisco Leona, Agustina y sus 2 hijos llevaron los restos del menor a un lugar llamado Barranco del Galvo. Cavaron una fosa. Agustina tomó una roca y procedió a destrozarle la cabeza y el rostro para que nadie lo reconociera, con tal saña que su cerebro quedó expuesto. Después lo cubrieron con tierra, ramas y rocas, simulando que el terreno estaba intacto. Cuando llegó el momento de cobrar el pago, Francisco Leona quiso quedarse con todo y se negó a pagarle a Julio el Tonto, a quien había acordado darle una parte de la remuneración.
Mientras tanto, la familia del menor comenzaba la búsqueda de su hijo, pues al reunirse para volver a casa, Bernardo ya no estaba con ellos. Ante esto pidieron ayuda a los demás pobladores de los alrededores y a la policía, pero los esfuerzos fueron inútiles. La desesperación estaba presente, pues bien dicen que los presentimientos siempre avisan el mal que está por venir. De pronto se presentó ante las autoridades Julio el Tonto, pues al andar rodeando por el lugar, se enteró de la búsqueda del menor, además de su enojo al no recibir el pago acordado, por lo que fingiendo sorpresa se acercó y les dijo que al dar un paseo por Barranco del Jalbo, persiguiendo unos animales, sin querer había dado con la ubicación de un cuerpo y creía que tal vez era el niño que buscaban. La Guardia Civil no tardó en arribar al lugar y encontraron debajo de algunas rocas y ramas el cuerpo de Bernardo boca abajo, con la cabeza completamente destrozada. Los testigos sospecharon de una persona que tenía antecedentes criminales y además era una persona violenta y desalmada, el barbero y curandero Francisco Leona. En cuanto fueron a su encuentro para interrogarle al respecto de la privación de la libertad y muerte del pequeño Bernardo, Leona culpó de todo a Julio el Tonto, diciendo que a causa de su discapacidad había agredido al niño sin causa aparente, y al mismo tiempo Julio culpaba al curandero por el crimen. Después de demasiadas excusas y explicaciones sin sentido, no hubo más remedio que confesar la verdad y declararon el hecho delictivo y a todos los participantes. Al momento de enjuiciarlos, fueron condenados a ser ejecutados por el método garrote vil, que era un mecanismo antiguo de un collar de hierro atravesado por un tornillo, que al girarlo rompía el cuello del sentenciado. Francisco Leona murió en la cárcel antes de ser ejecutado, mientras que Agustina y el enfermo Francisco Ortega el Morundo fueron privados de la vida por este medio. José, hijo de Agustina, fue condenado a 17 años de prisión por complicidad, mientras que su esposa fue absuelta. Julio el Tonto fue indultado a causa de su discapacidad, lo que provocó gran indignación, pues lo que había hecho era un crimen cruel y despiadado. Desde entonces y hasta la fecha, esta terrible historia real fue la inspiración para la leyenda del hombre del costal o del saco, con el cual muchas madres tratan de asustar a sus hijos, diciéndoles que se los robarán si se portan mal. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Gracias por acompañarme en esta emisión. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.